Bueno, otro de los temas que les decíamos desde temprano íbamos a estar tratando y que motivó también que muchos televidentes nos hicieran llegar sus inquietudes, tiene que ver con UTE, porque vamos a estar dialogando a partir de este momento con el presidente de UTE, el ingeniero Gonzalo Casaravilla, a quien ya le damos los buenos días y le agradecemos que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, hoy en la mañana justamente por allí ha tenido posibilidad seguramente de ver en El Observador, más precisamente, un título que habla sobre lo que en estos días y en estas últimas horas se ha hablado, que es el tema de la inversión en UTE asociada a una serie de apagones que ha sufrido la población en el último tiempo y que, bueno, por allí, desde el funcionariado de UTE se habla que es justamente por la falta de inversión. Hay una realidad con respecto a lo que en su momento era la idea, digamos, de dinero que UTE iba a tener, no solamente UTE, había habido un recorte a nivel general, y lo que finalmente UTE obtuvo a nivel de rendición de cuentas como para poder hablar de mantenimiento, inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede tener que ver esa falta de recursos con las situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos, en algunas zonas en particulares con apagones y demás? Mire, eso es falso. Es absolutamente falso. Capaz que es difícil en esta discusión porque todos los temas de UTE son muy complejos, pero uno puede hablar de realidades. Uno puede hablar, por ejemplo, ayer de noche, pico histórico de demanda en el Uruguay. Ahora tengo a los ingenieros tirando las cuentas, van a andar casi llegando a los 2.100 megavatios de generación. 100% de energías renovables, no había ni una sola térmica. Ojo, la térmica estamos ensayándola, el otro día llegamos a los 580 megavatios, la de ciclo combinado de Punta del Tigre, una inversión de 530 millones de dólares, que ya está funcionando. En este momento estamos mandando casi 500 megavatios a Brasil, en este momento. Hay 800 y pico de eólica, hay alguno hidráulica, todo renovable también. Estamos con unos fríos muy intensos y ya le digo, ayer de noche tuvimos un incremento, un 5% respecto al pico histórico, que era de un poquito menos de 2.000, ahora estamos en 2.100 megavatios. Y si uno mira en la aplicación, yo lo miraba hace un rato, no llegamos a... es el 99,9% del Uruguay tiene energía nuestros clientes. Estamos hablando de que hay algunos pocos distribuidos y esa es la casuística normal. Pero este invierno igual se hicieron saber de más apagones, ¿no? Pero lo que Por pasa... ejemplo, en Subrayado el fin de semana levantábamos la palabra, o el fines de la semana pasada, de vecinos de Pocitos que habían tenido repetidamente apagones. Mire, esto es un tema de que sí es verdad que el 2 de julio tuvimos, bueno, en realidad fue el 1 de julio, que tuvimos una falla asociada con un incendio que se dio. Se dio un incendio que generó una falla en una zona que se ve que tuvo más impacto mediático. No, tal vez los apagones de Pocitos se conozcan más que los de Tupambaé. En pocas horas estaba repuesto el servicio. Y ojo, tengo absoluta empatía con todo aquel que se queda sin energía. Pero todo el tiempo alguien se está quedando sin energía. Así funcionan los sistemas eléctricos. Y la verdad es que lo único que ha cambiado es que los cortes de energía eléctrica, que en otra época eran por racionamiento, porque no había energía, ahora se han convertido en noticia. Desde el 2014, nosotros en la página web nuestra informamos cada 10 minutos los cortes que hay en todo el Uruguay, departamento por departamento, oficina comercial por oficina no comercial. Podríamos llegar hasta manzana por manzana, pero ahí, digamos, es demasiada información y hasta puede ser información crítica para alguien que quisiera hacer alguna diablura sabiendo que hay corte de energía. Es verdad que ahora se corta menos que antes, pero la gente se queja cuando tiene un corte largo o que se le repite en los días, o que pasa, por ejemplo, como los vecinos del barrio Maracaná, que les pasaba que se les incendiaba el transformador y un día y otro también. Eso siempre pasó. Ahí lo denuncian, no es porque tienen un día, 2 horas de Por eso, de pero eso siempre pasó. Si uno mira, estas cosas hay que trabajarlas científicamente, si se quiere. Uno tiene indicadores. Hay indicadores que son estándares mundiales, que son la frecuencia de corte, o sea, con qué frecuencia se hace el corte, en valor medio en el año, y el tiempo de corte.
Y nosotros no estamos observando, de hecho hay una leve disminución de esos indicadores. Y si miramos respecto a Sudamérica, estamos bien. Si miramos respecto al mundo, estamos bien. Si miramos respecto a Europa, que es un lugar concentrado, como podría ser ciudades de alta densidad, son indicadores mejores. También en Uruguay, cuando vemos los indicadores de Montevideo o de las ciudades capitales, son mejores que del medio rural. Por eso hay que ver con qué comparamos, pero no hay ninguna información objetiva que mire que estemos teniendo algo diferente de lo que se tiene siempre. Toda la vida existieron cortes y hoy parece ser que, como hay pocas noticias, tenemos que hablar de los cortes. Aquí estamos explicando que esto es normal, esto es esperable, y sepa toda persona que se queda sin energía, que tenemos absoluta empatía, porque aquel que estaba cocinando la torta, el que tenía que preparar un parcial, el que tenía un obligatorio en el trabajo, el que se quedó en un ascensor, absoluta empatía. Y por eso, al toque, es que estamos yendo a tratar de atender eso. Y cuando ustedes hablaron del titular, hablaron de los cortes, hablaron de la falta de inversión, pero no hablaron de lo que más me preocupa, que es la actitud que está tomando el sindicato. En el cual antes el servicio eléctrico, y le tengo un respeto al sindicato de UTE, porque fue el que forjó el sindicalismo en el Uruguay, en los años 50, en los años 60. Pero esos eran otros escenarios. Hoy tenemos una dirigencia sindical, y no quiero hablar de los trabajadores de UTE, porque los trabajadores de UTE es una cosa, otra cosa es la mesa o el sindicato que hoy, o los que dirigen el sindicato, que están cambiando alguna cosa. Nunca me había pasado lo que me pasó en estos 8 años, que retiren una guardia gremial, en un momento complejo. Es como aprovechando estar ahí al acecho, esperando el momento de la zafra. Tenemos zafra en enero y tenemos zafra en julio, agosto. Y es esperar el momento que tuvimos el accidente del incendio y días siguientes con situaciones de frío que pueden haber dado algunos problemas, para cuando un momento que teníamos algunas familias que ya llevaban 15 horas sin falta de energía, hacen una movilización y me retiran las guardias. Eso nunca había pasado y eso es lo que estamos tratando de ver en la mesa de negociación, a ver si acomodamos los piolas. Bueno, yo a eso quería apuntar, Gonzalo, porque me toca es un hecho casual, vuelvo a lo mismo, no tengo la costumbre de mirar exclusivamente por lo que me sucede a mí, porque, como usted acaba de decir, hay que ver el todo, y uno forma parte de un porcentaje ínfimo dentro del todo. Carrasco Norte ha tenido problemas en el último tiempo. Sí. A ver, sabemos que inmediatamente se va a arreglar, pero han demorado un poco más esos arreglos. ¿Obedecen los problemas que se ha tenido, por ejemplo, en esta zona, a cuestiones de vandalismo, a cuestiones que tengan que ver con que no se disponga con los funcionarios para realizar, o es simplemente que forma parte de la media en la que, bueno, a veces le puede tocar a uno y a veces les puede tocar a otro? ¿O hay puntualmente algo en donde usted pueda decir, no, acá tenemos un problema X, porque perfectamente puede tener que ver con roturas que realizan terceros, o algunos que atribuyen a la cantidad de gente colgada a veces el hecho de que otros nos quedemos sin luz? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en eso? ¿Sabe lo que pasa? Que todo es cierto y todo es falso en la medida que uno diga, esta es la causa y hoy cambió. No ha cambiado, yo no veo ninguna variable que haya cambiado respecto a cómo han sido otros años. Este año incluso no estamos teniendo tantos temporales como tuvimos en el 2012, sí, para citar alguna de las cosas. Pero si uno ve los indicadores, no estamos teniendo cosas muy diferentes. De hecho, incluso en el tema de inclusión, estamos mejorando la cantidad de regularizaciones, hemos mejorado barrios completos que han tenido circunstancias mucho mejores desde el punto de vista energético, justamente por esa situación de regularización. Pero bueno, esta es el servicio eléctrico justamente está muy expuesto a que hoy en día la vida tiene que ver con la energía eléctrica. Y entonces, yo el otro día, en realidad, cuando el corte que se dio en un lugar donde había mucha población, 45.000 clientes, pero que además en sus casas tienen todos celulares, es el problema de que cuando un corte es más extendido, como se han mal acostumbrado los que prestan las telecomunicaciones, de que no haya muchos cortes, tienen un sistema de backup que dura unas horas. A mí me pasó, yo estaba con corte ese día y a las 10 de la noche me vi que me quedaba sin señal. Bueno, a la gente lo puedes dejar sin energía, lo puedes dejar sin agua, ahora lo dejas sin comunicaciones. Claro, lógico, ¿no? ya empieza, ya es como medio caótica la Entonces, cosa. bueno, por suerte estuvimos trabajando fuerte para que entre la mañana la gente ya tenía la mayoría. Y hay 2.000 clientes que efectivamente demoró algo más la reposición, como hay clientes en el medio interior que demoran
a veces semanas. Imaginen, un temporal y se vuela toda una línea que llevó años construirla, hay que reponerla y bueno, vamos y la arreglamos. Sin embargo, esas comunicaciones, esa presión social tal vez lo obligó a usted a salir a hablar de indemnizaciones para esos clientes y no en los otros casos. Pero no es que salimos a hablar, las indemnizaciones, que en realidad es una multa que aplica Ursea, y la Ursea dice, bueno, esta plata es para darte una señal para que mejores. Eso en todos lados del mundo funciona así, en función de la frecuencia de corte, el tiempo de corte, indicadores, objetivos, uno tiene que pagar. Esa plata lo que se hace después es dárselo a los clientes en función de esa falta de calidad que tuvo. Y eso es lo que opera desde hace muchísimos años. Desde el año 2013 además tiene indicadores individuales, o sea que no es solo por la zona que uno vive, sino el indicador objetivo que recibió el cliente y es la Ursea la que calcula. Pero fíjense que yo fui a un programa, estaba ahí en las redes a ver cómo íbamos a compensar. Claro, está la idea, por ejemplo, cuando la gente se le inunda la casa y se va y después vuelve, o los que tienen tornados, lo que pasó en Dolores, nosotros, si bien no hay ninguna reglamentación que lo indique, tratamos de empatizar con la gente y los ayudamos. No le pagamos el mes que vuelve de la inundación y tampoco le cobramos el mes siguiente para ayudarlo un poco. Eso es como un seguro solidario que pagamos todo, porque eso lo pagamos todo, no que lo paga la UTE, lo paga usted, porque lo pagamos todo. Bueno, entonces está esa idea. Y me preguntan, y yo dije, sí, hay una compensación. Al otro día, y son terribles ustedes, ¿no? Porque la noticia fue, le vamos a compensar a todo el mundo. Pará. Va a haber 2.000 clientes en ese evento. No los 45.000. No, pero no, porque para llegar a tener la indemnización, de acuerdo a lo que establece la Ursea, tienen que pasar muchísimas horas. La mayoría no llegaron a 10 horas, que es donde empieza a computar. Después, a partir de los 16 horas, hay un monto asociado a la energía no suministrada. Yo escuché esa nota entera y en ningún momento se mencionó el tema de los inundados. No, bueno... Estaban hablando justamente del corte y ahí surgió. Pero más bien, digamos, yo ahora estoy agregando elementos para que... Usted me pregunta cómo fue que surgió eso. Bueno, está en el imaginario... Se lo preguntaba, te lo pregunto yo concretamente porque yo acá critiqué el tema de ese anuncio. En este caso, digamos, la verdad que... Además hay una cosa que es muy importante. No hay forma que con plata uno le saque el enoje a alguien que se quedó sin energía. ¿Usted cree que porque hay alguien que estuvo... en este caso, 23 horas sin energía, no, y si porque le demos 500 pesos, no, por eso, si perdió cosas en el freezer o perdió de trabajar o lo que sea, 500 pesos no... no hay forma. Entonces, en realidad, digamos, correlacionar una cosa con la otra. Lo que tienen que saber es que nos matamos para dar el mejor servicio. Y por eso la preocupación de que cuando tenemos que dar ese servicio y tenemos un convenio laboral que tiene que ver con las guardias gremiales, justamente es porque desde hace muchísimos años acordamos de que hay una cosa muy importante, que es la continuidad del servicio. ¿Ya lo denunciaron eso en el Ministerio de Trabajo? Estamos trabajando, esto se arregla con diálogo. Porque lo que usted dice es grave, por el tono que lo está diciendo. Es gravísimo, no me había pasado algo más grave. ¿No es el Ministerio de Trabajo, obviamente, del lugar? Que trabajo y he estado con varios sindicatos, fui presidente hasta del sindicato de docentes de la Facultad de Ingeniería en su momento, y era consejero y trabajaba con el sindicato de funcionarios de la Facultad de Ingeniería de Amén. Tengo alguna experiencia y nunca había visto esto que me pasara, pero bueno, lo vamos a gestionar. Ahora tenemos que mañana y pasado hay paros en telegestiones. Evidentemente eso va a afectar a los clientes porque no van a poder hacer los reclamos, pero lo que les decimos es apelen a usar la app de UTE para poder hacer el reclamo, o si no, el que no tenga esa prestación, mandando un SMS, digamos, poniendo, digamos, una información básica con el número de cuenta, ya establece la comunicación haciendo el reclamo. En estos días vamos a estar anunciándolo ampliamente, porque son herramientas que tenemos para sobrellevar momentos complicados, pero además de a poco el mundo va hacia eso, ¿no? Esto todo se gestiona desde los teléfonos, etcétera, ¿no? Casaravilla, para pasar raya, este invierno, ¿hubo más o menos interrupciones que el promedio? Las mismas. Las mismas. Las mismas. De hecho, si yo miro las gráficas, estamos, bueno, claro, tengo hasta el año 17. Hasta el año 17 no tengo, lo que va de este semestre todavía no está computado hasta junio, todavía no agarra julio, entonces sería... tendencioso si yo diera un número que va a la baja, pero todavía no había agarrado. Todavía no están los meses de frío. Pero estamos bien, estamos en los números estamos normales. parejos, no hay nada fuera de normal. ¿Y hay menos o más inversión entonces? Como denuncia el sindicato, que estas fallas tienen que ver con un recorte en las inversiones. En la historia de UTE, y UTE ya tiene 106 años a cumplir,
no hubo 2 periodos en el cual hubiera más inversión en UTE. Es verdad. Hay inversión en la distribución, digamos, sí, en lo por que le llega a la supuesto, gente. hay inversión en la distribución. En este periodo hemos invertido 500 millones ¿En línea de distribución? en tema de transmisión, en redes, en definitiva. Ajá. De hecho, las inversiones en el periodo pasado eran más que nada en generación. Este año ya estamos más en transmisión y distribución, y los quinquenios que vienen, el otro día en el directorio votamos lo que es las inversiones del próximo quinquenio, del 19 al 23, y básicamente la mayoría de las inversiones se hacen en distribución. Normalmente eso es así, porque es el activo más caro que tenemos de mantener, etcétera, etcétera. Fíjese que más o menos la vida útil son 30 años, pero hay que estar reponiendo constantemente, pero además crecemos un 2% en promedio todos los años. Por tanto, no invertir sería la muerte. Pero si uno mira los números, que son números objetivos que podemos ver, si uno ve lo que se invertía en el último quinquenio del siglo pasado, menos del orden de 200 millones de dólares, el primer quinquenio de este siglo no llegaba a 250 millones de dólares. Cuando agarra el presidente Beno Ruchansky, fueron 700 millones de dólares. Empezó a despertar la UTE, estaba como en el semáforo en rojo, se puso en semáforo amarillo. En el periodo primero que a mí me tocó, invertimos 1.700 millones de dólares. No existe un guarismo tan importante en la historia de UTE. Es verdad, veníamos de años de no hacer inversiones, de años de haber destruido el servicio eléctrico, por no hacer inversiones. Invertimos 1.700 y en este periodo estamos en 1.300, 3.000 millones de dólares en 10 años. No existe ningún guarismo semejante en la historia y tenemos planificado seguir haciendo en el entorno de unos 1.300 por quinquenio. Son números razonables, por supuesto que la sábana siempre es chica, y yo la respuesta que digo es, para defender hoy la UTE, pasa por mejorar la productividad y no ver tanto las inversiones. Claro. Los sindicatos hablan de que falta inversiones y yo hablo que falta productividad. Pero entonces el sindicato falta la verdad cuando dice que hay recortes. Pregúnteselo a ellos. Bueno, Yo acabo de decir, ellos dicen yo digo sí. mi verdad. Mi verdad es que estamos haciendo inversiones, estamos ejecutando inversiones históricas y estamos teniendo una continuidad en el servicio, unos indicadores de frecuencia de corte, de tiempo de corte, que son dentro de lo esperable para un sistema como el nuestro, que evidentemente la calidad de servicio que uno aspira a tener tiene que ver con lo que pasa en el territorio. Hay lugares donde necesita una calidad de servicio superior, porque tienen una presencia industrial superior, que son las que se ven más afectadas por calidad de servicios. Si bien cuando uno tiene una aplicación muy crítica, lo que tiene que tener es grupo de respaldo, como tienen los hospitales, como tienen los bancos, como tienen todas aquellas cosas que no pueden tener ni un milisegundo ni un pestañeo. Entonces, en ese sentido, hay alternativas. Pero en Uruguay estamos bien para la región, estamos muy bien para la región. En América, en Latinoamérica, estamos bien. Hay indicadores, objetivos. Yo ahora los voy a empezar a publicar porque llega un momento que lo único que puedo hacer es informar e informar. Y ahora estamos en fase de informar. Truco, retruco. Aquí estamos. Vamos, para no monopolizar, con preguntas que nos está realizando la audiencia a través de las diferentes vías. Vero, recurro al WhatsApp a ver qué es lo que le están preguntando al presidente de UTE. A eso vamos, comenzamos a ver en pantalla algunas de las consultas y también comentarios con respecto a esta entrevista, así que ya en pantalla tenemos el primero. Nos vienen cortando la luz desde el viernes sin previo aviso. Lunes 10 a.m., viernes de 21 a 0 horas, sábado de 10 a 12:30 y luego de 18 a 21 horas y el domingo de 18 a 19 y a las 0, que no sabemos a qué hora regresó. No nos informan por qué esto ocurre en el barrio Conciliación, es el comentario de Ana. ¿Respondo? Sí. Bueno, evidentemente ya llevo la nota de dónde es ese barrio. Seguro que hay una explicación técnica, no la puedo dar porque no tengo la información. Vamos a intentar averiguar, pero sí es verdad que en cada momento en algún lado está pasando algo en la red eléctrica. Yo ahora estaba viendo que había un problema en este momento hace un rato en Bella Unión. Ahora al rato me fijé y había desaparecido el problema. O sea, eso es muy dinámico. Siempre por algún lado está pasando algo. Puntualmente puede estar pasando algo tan grave como que alguien pase horas y días sin energía. Cuando las circunstancias son... Incluso hay muchas veces que son de fuerza mayor. En este caso no creo que haya habido ninguna fuerza mayor porque no hemos tenido, a no ser hace una semana que tuvimos fuerza mayor por temporales, ahora no habría ninguna objetividad de fuerza mayor. Pero bueno, lo vamos a atender como tratamos de atender. Y sí es verdad que hay un montón para mejorar la parte de comunicaciones. Las redes sociales, el app,
De a poquito nuestros clientes van adquiriendo, por ejemplo, estar al día, y por eso al fin del año el UTE premia, uno de los factores que premia es que la gente tenga al día su teléfono celular. A partir del teléfono celular nosotros establecemos un diálogo. Primero, avisamos cuando va a haber un corte programado, o avisamos cuando hay un corte, le decimos ya sabemos que tiene corte, y cuando tenemos información de cuándo vamos a reponer el servicio, le podemos mandar un mensaje diciéndole, mire, nuestra expectativa es que le recuperamos el servicio en tal o cual hora. Eso está funcionando, no funciona en el 100% de los casos, muchas veces porque no tenemos el teléfono a quien llamar, pero otras veces porque tampoco tenemos la certeza y no vamos a estar dando información. Pero eso también está cambiando, porque nos dimos cuenta que la UTE está muy acostumbrada históricamente a informar con 100% de certeza de algo. Claro, hasta que no está resuelto el corte, no podemos informar con 100% de certeza. Yo creo que eso tenemos que cambiar porque la gente ahora es como que está mucho más ansiosa, quiere tener información aunque sea parcial, que le diga o que sienta que estamos atrás y estamos atendiendo su situación. Entonces, probablemente vamos a entrar en una fase de decir, bueno, miren, ya sabemos que tiene corte, estamos trabajando, al rato le decimos, seguimos trabajando. No le estamos diciendo nada, le estamos diciendo que estamos trabajando. Sí, deberían saber que estamos trabajando porque para eso estamos. Pero es una información más difusa. Pero bueno, si eso es la necesidad de la gente, vamos a trabajar para ello. Vamos con otro mensaje, por favor, Vero. Lo vamos viendo entonces también en pantalla a través del 097-306-735. ¿Por qué la UTE no fiscaliza a los colgados? Yo hice denuncia y nunca vinieron. Y no es gente pobre. Tienen 3 aires acondicionados y un automóvil Mercedes aquí en Paso de la Arena. Es el comentario de Delfina. Mire, ese es un tema que lo estamos trabajando y creo que ahí hay una oportunidad interesante para trabajar en valores. Hay que separar. Yo tiendo a separar y está bien separar, estoy convencido que está bien separar, que hay 2 casuísticas, que hay una que tiene que ver con una situación en la cual la salida de la crisis era realmente muy grave por la cantidad de situaciones de miseria, de pobreza, y había una situación de muchas personas que estaban en situación irregular, y eso es lo que estamos trabajando con los planes de inclusión, y estamos trabajando fuerte. Y lo bueno que desde el año 2013 a la fecha hemos regularizado del orden de 15.000 familias y el 80 y pico % se mantienen regulares. Y los otros ¿pagan? Sí, se mantienen regulares y además muy contentos de sentirse incluidos, etc. Este año vamos a hacer 6.000 regularizaciones. El año pasado fueron 5.000, el anterior 4.500. Venimos aumentando la apuesta y vamos a ver si aumentamos más. Estamos trabajando con el Poder Ejecutivo porque eso necesita espacio de inversión, necesita hacer... viene una inversión, porque es una inversión social, pero también es una inversión desde el punto de vista económico, porque tiene un retorno. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte es la otra mitad, que son los vivos, lo que yo llamo los vivos. Y estamos trabajando y quizá en este segundo semestre podamos hacer alguna movida comunicacional y en los hechos para tratar de perseguir eso, porque eso es liso y llanamente un hurto, liso y llanamente es un fraude y hay una oportunidad para optimizar las denuncias contra esos colgados. Digo, no solo es recibir las denuncias, que las recibimos normalmente y actuamos, pero sino actuar mucho más de lo que actuamos. El año pasado hicimos 127.000 inspecciones, terminamos llevando a la justicia del orden de 2.000 casos. Todos se terminan resolviendo, pero hay que incrementar. La única forma de hacerlo es incrementar. Eso tiene costos, porque evidentemente tengo que tener gente para hacerlo, pero el balance, más allá de los costos, es el balance social, el balance de valores. Nosotros mostrábamos hace unas semanas atrás lo que pasaba en el barrio Maracaná, donde los transformadores explotaban porque no daban abasto de la cantidad de gente que estaba colgada. Y por el uso, al estar colgado y no pagar nada, se hace un uso intensivo de la energía. El tema es justamente en la tarea de regularización que hacemos, hay todo un tema de trabajo con la gente y hemos logrado que bajen el consumo a la racionalidad económica, etc. Pero claro, cuando uno ¿Usted sabe cuántas llega a son una las familia... ¿Pérdidas no técnicas? ¿Cómo? ¿Cuántas son las pérdidas no técnicas que tiene usted? Las pérdidas no técnicas andan por el 9%, más o menos. ¿Y eso? No, perdón. Es que es mitad y mitad, más o menos. De las pérdidas, respecto a lo que genera y lo que se termina facturando, hay una parte que son las pérdidas técnicas. Sí, lo que se pierde por la transmisión. Y las no técnicas andan en el orden del 9%. Y ahí, más o menos... ¿Y eso que son colgados?
Esos son situaciones irregulares en las cuales básicamente uno lo podría caracterizar que son mitad y mitad, como venía diciendo, ¿no? Y lo vamos a trabajar porque fue más fácil cambiar la matriz eléctrica del país, le puedo asegurar. Tenemos un mensaje de Graciela de Parque de Plata, por favor. Que reclama por la situación que viven en Costa de Oro. Dice que tienen microcortes de energía en toda la zona, al menos del año pasado. Por estos microcortes se le queman los electrodomésticos, desde heladeras hasta aparatos más chicos. El año pasado fueron a hablar con la gerenta de UTE que hay en Atlántida y por un tiempo no hubo problema, pero esto duró poco. ¿Por qué sucede esto? Nos pregunta Graciela. ¿Por qué no se puede solucionar? Dice Graciela de Parque del Plata. Bueno, los microcortes son el efecto de, y más en la Costa de Oro, en la cual hay mucha incidencia de ramas con líneas aéreas. Entonces, evidentemente, uno trata de optimizar entre que hay una falta por una rama. Entonces, lo que hace uno es apaga un poquito y prende de vuelta. En el transitorio no debería pasar nada si los equipos son equipos, los equipos eléctricos son equipos normalizados que están previstos que puedan aguantar eso, y hay algunos que no lo aguantan y pueden tener un problema, pero es lo normal. Prender y apagar es algo que puede pasarle a un equipo porque recibe o no recibe la energía. Pero esos microcortes se dan por automatismo que tienen en la red, justamente para reponerlo más rápidamente el servicio, y eso es lo que ha hecho en el mundo que mejorara la calidad de lo que es el tiempo de corte y la frecuencia de corte. En el mundo lo que se hace es poner equipamientos que sean, de acuerdo a la norma de compatibilidad electromagnética, que soporten esas situaciones. Pero también pueden ocurrir circunstancias en las cuales UTE se hace cargo, que por alguna maniobra de las cuadrillas nuestras, eso puede ser que, bueno, me he conectado en 380 y soy 220, pum, ahí vamos y pagamos todo. Eso lo hacemos normalmente, por suerte no pasa mucho, pero lo atendemos, ¿no? Perdón, sí. ¿Ibas a preguntar algo? No, estábamos prácticamente en el cierre y quería agradecer, pero es un infernal la cantidad de mensajes que tenemos. No me quiero quedar colgado con algo que ha dicho el sindicato, y ya que estaba hablando del sindicato, quería preguntarle por qué... ¿Usted está colgado, dijo? No. Le quedó colgado. Me quedó colgado algo, porque usted hablaba sobre, digamos, cortocircuitos, hablando en términos de UTE, entre el directorio y el sindicato. Y el sindicato, a la hora de hablar y por qué es tan cara la tarifa eléctrica, dice que, entre otras cosas, es porque UTE le paga 56 millones de dólares a los privados sin utilizar esa energía, por los contratos que tiene. ¿Eso es así? No. Es muy divertido, porque claro, en 2 minutos... Por eso lo traslado. Explicar, la planificación del sistema energético la hizo el país, la hizo la Dirección Nacional de Energía, la hizo la UTE, y es quien determinó cuánto se instalaba. Ahora bien, nosotros gestionamos el sistema, lo despacha el país también. Tenemos a ADME, que hay un cálculo óptimo y se despachan los recursos. Se planificó por parte del país, se despacha por parte del país. Estamos optimizando, incluso UTE ahora es el comercializador de la energía excedentaria. Ahora estamos vendiendo 500 megavatios a Brasil. Que esos son negocios que lo hace el país, lo gestiona el país. Al tipo que vino y se instaló en el Uruguay con un parque eólico, que lo que tenía que hacer era elegir un buen lugar, elegir un buen molino, y después tratar de recuperar lo que invirtió. ¿tá? Yo le voy a agregar la incertidumbre según si yo me equivoqué o no me equivoqué en la planificación, si te voy a despachar o no te voy a despachar. No, el sistema lo diseñamos así. El riesgo, si nosotros le transferíamos el riesgo al privado para que hiciera los parques eólicos y después tuviera el riesgo de que iba a ser despachado, no hubiese pasado el cambio de la matriz. Entonces es un tema filosofal. Podemos discutir 1000 horas, en 2 minutos no lo puedo explicar, pero créanme que lo que estamos haciendo es lo que corresponde y lo que hizo que cambiara la matriz eléctrica. El riesgo lo tiene el Estado, porque es el Estado el que planifica y decide y gestiona el sistema eléctrico, no como en otras partes del mundo, en que el sistema eléctrico está privatizado, y hoy dejar en manos de los privados un sistema eléctrico cuando la energía eléctrica, más que en servicio, es un derecho, es una locura. Le agradecemos mucho la amabilidad, los minutos al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Bueno, espero que se haya sentido bien. Vio que rápido pasamos de preguntarle si baja o no baja la tarifa de UTE a por qué tantos apagones, ¿no? Somos y bueno, para todos los periodistas. Todos los días baja. Gracias por haber estado. Muy amable. Cerramos por aquí el encuentro con el presidente de UTE.